Masejet Zebahim, Daf Tzadik Bet, Amud Alef 92a, 12 líneas de arriba para abajo. Comenzamos Perek Ahad Asar, 11avo capítulo. Dice la Mishnah, Dam Hatat Shenitaz ala Beged, Hare Ze Taun Kibus, Afal Pi Shenakatu Medaber Ela Benechalot, Sheneemar Bemakom Kadosh Teachel, Echad HaNechalot ve'echad HaPenimiot Teunot Kibus, Sheneemar Torah, Torat HaChatat, Torah Achat lekol HaChataot. חטאת פסולה, אין דם טעון כיבוס, בין שהייתה לה שעת הכושר, ובין שלא הייתה לה שעת הכושר. איזו היא שהייתה לה שעת הכושר? שלנה ושנטמעה ושיצאת, ואיזו היא שלא הייתה לה שעת הכושר, שנשחטה חוץ לזמנה וחוץ למקומה, ושקיבלו פסולים את דמה. La Mishnah nos dice lo siguiente: sangre de Korban Hatat, que fue salpicada la sangre sobre la ropa, ¿sí? La halajá es, dice la Mishnah, que esa ropa requiere un lavado, ¿sí? Como está escrito respecto a Korban Hatat en Vaikra 6:20, Vasherize mi dama la beged asherize alea tejabes bemakom kadosh. Tiene que lavarse esa ropa. ¿Por qué hay que lavarlo? El Ramban explica que esta obligación viene de la prohibición de sacar la sangre de un corbán fuera de la azará. Por eso si se salpicó la sangre de un corbán sobre la ropa, no vayas a salir con eso, sino lávalo adentro para que no vaya a salir la sangre fuera. Pero de todas maneras nos dice la Mishnah, sangre que salpicó sobre la ropa, requiere esa ropa ¿qué? Un lavado. ¿En qué nos basamos? Vaikra 6:20, muy bien, que dice Tejabes bemakom kadosh, que hay que lavarlo adentro. Sigue diciendo la Mishnah, a pesar que este pasú que está hablando sobre Hataot que se comen, ¿sí? ¿Cuáles son esos? Los Hataot Hitzoniot, los externos, porque los Primiot se queman, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que está hablando sobre los que se comen, los que se consumen? Porque el pasuk dice en el versículo 19, uno antes del anterior, Bemakom Kadosh Teachel, ¿sí? Aún así decimos que esta regla aplica para ambos. Para los que se comen, los hitzoniot, y también para los que no se comen, los hataot primiot. Ambos requieren lavado. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo en el versículo 18, al de antes, dice Torat hachatat. Y cuando dice Torat hachatat, dice la Mishnah, nos enseña que es una regla general para todos los korbanot hatat. Sigue diciendo la Mishnah. Hatat pesula, un hatat inválido, ¿sí? Que de su sangre se salpicó sobre la ropa, ahí ya esa ropa no requiere ¿qué? Lavado. Ya sea que tuvo un periodo de validez y después se invalidó, o ya sea que desde un principio estaba inválida. Y explica la Mishnah cuáles son los casos de un hatat que tuvo periodo de validez previo a que se invalidó. Esto voy a explicar, es un korban hatat que lana, ¿qué significa lana? Que pasó la noche, o sea que antes estaba todo bien, ¿sí? Pero al pasar la noche y no hacer zerika se invalidó, o sea que antes estaba bien y después se invalidó. O que se impurificó, o que salió jutz la azara, que en todos estos casos estaba kasher para zerika y después se invalidó. ¿Y cuál es el caso de un hatat que no tuvo un periodo de validez, sino de siempre estaba, desde un principio estaba inválido? Dice la Mishnah, un hatat que al hacer la shejitá, se hizo la shejitá con un pensamiento de fuera de su tiempo adecuado o fuera de su lugar adecuado, o un hatat que personas inválidas recibieron la sangre, que eso desde un principio apenas recibieron la sangre estaba inválida. Entonces nos dice la Mishnah que en un hatat pesular no aplica esta halajá de que si salpicó sobre la ropa debe ser lavada. Así nos dice la Mishnah. Y la Gemara nos dice lo siguiente: Dam hatat shenitaz vejule. Veitorachat lechol hataot, afilu hatat haof nami. Alama tanya yachol teedam hatat haof taun kibus talmud omar zot. Amar resh lakish mishum bar kapara amar klat tishachet benishchatot hakatuv medaber. ואם בנאכלות הכתוב מדבר, ככתיב במקום קדוש תאכל, על פנימיות לא. רבי רחמנה תורת, יחי אפילו חטאת אופנמי, מיד רחמנה זאת, ומה ראית? מסתברא דחטאת בהמה פנימיות הבל לרבוי, שכן בהמה שחיטת צפון, וקבלת כלי, וקרן, ואצבע, וחודה ואישים.
אדרבה, חטאת העוף אבל אלה רבוי, שכן חוץ כמותה ואכילה כמותה, הנח nefishin. Viene la Gemara y dice lo siguiente. Mencionamos en la Mishnah otra vez. Según lo que vimos en la Mishnah, aparentemente la parashá de estos pesukim está hablando sobre hatat hitzonit, hanejalot, ¿sí? Los que se comen. Pero como dice en el versículo 18, Torat hatat, decimos que también aplica para los penimit, porque es una regla general para hatat, ¿sí? Dice la Gemara, un segundo. Si nos basamos, si vamos a interpretar el Torat hatat, que es general para todos los hatat, pues deberíamos decir que también en hatat haof, en un hatat de pajarito, que su sangre salpicó sobre la ropa, también debería de aplicar que la ropa requiere que un lavado. Porque hatat en general incluye esto, pero no me cuadra, porque hay una baraita que dice, meforash, que el pasuk ese mismo 6:18 dice zot torat hatat. Zot, ¿qué es zot? Te viene a excluir un caso. ¿Qué caso te viene a excluir? El de ofot. ¿Sí? ¿Cómo queda excluido? Si dice torat hatat. Dice responde Resh Lakish en nombre de Bar Kappara, te voy a explicar. El pasuk en esta misma parashá, en ese mismo pasuk 18, dice tishahet hatat. Tishahet, ¿qué es? Shechita. Shechita, ¿qué significa? Que está hablando únicamente en hataot, puede ser hataot generales, pero únicamente aquellos que requieren ¿qué? Shechita. Y of no requiere shechita. No existe shechita, sino que melika, por eso es que queda excluido. ¿De qué? De esta regla que si salpica, hay que lavarlo. Dice la Gemara, pero un segundo, pero por otro lado también está escrito en esa parashá, en el versículo 19, Bemakom kadosh teachel, que significa que está hablando en korbanot hatat que se pueden consumir. Entonces deberíamos dejar excluido hatat penimit, que no se consume. Responde la Gemara, no, pero está escrito torat. Torat es general. Dice, entonces, ¿sabes qué? Entonces también hatataov mételo, porque torat es general. Dice, no, porque está escrito zot. Zot que lo excluye. Dice la Gemara, ¿y por qué? Entonces tenemos un torat que te viene a incluir y un zot que te viene a excluir. Dice la Gemara, ¿por qué tú decides que el torat te viene a incluir el hatat penimit y el zot te viene a excluir el hatataov? ¿Por qué no al revés? Dice la Gemara, no, te voy a explicar. La parashá otra vez, según lo que estamos diciendo ahorita, nos está hablando sobre hatat hitzonit. Y ahorita tengo la palabra torat, ¿para qué? Para incluirte. Cuando tengo dos opciones de incluirte, hatat penimit o uof, prefiero incluirte que hatat penimit, porque hatat penimit tiene mucha similitud con hatat hitzonit en varios puntos. Uno, que ambos son animales. Dos, que ambos requieren shechita, ¿en dónde? En el norte de la Hazara. Tres, que ambos requieren recepción de la sangre después de la shechita en un utensilio kli sharet. Cuatro, que se aplica la sangre en donde, en los cuernos del mizbeach. Sabemos que el mizbeach tenía como 4 cositas, ¿sí? Ambos, hatat hitzonit en el externo y hatat penimit en el interno, ambos tenían esos cuernos. Quinto, que se hacía con el dedo del Cohen. Sexto, se colocaba en la esquina, en el ángulo de los cuernos. Y séptima similitud es que ambos, hatat penimit y hatat hitzonit, ambos tienen partes sacrificiales, partes que van sobre el fuego del mizbeach. Entonces, ya que tiene similitud, todas estas similitudes entre hatat penimit y hatat hitzonit, pues cuando te vengo a incluir un caso, prefiero incluirte el que más tiene similitud al hatat hitzonit, que es hatat penimit, y no hatat haof, que no tiene todas estas cosas. Pregúntale más, pero un segundo. Hatat haof sí tiene similitud con hatat hitzonit en ciertas cosas, que ambas son korbanot externos, ¿sí? Y dos, que se comen. La carne se puede comer. A diferencia de hatat penimit que no. Dicen, bueno, son 2 puntos que tienen similitud en contra 7 que mencionamos antes. ¿Sí? Por eso, cuando tengo una palabra, la parashá me está hablando otra vez en hatat hitzonit. Tengo torat para incluirte otro caso y zot para excluirte. Prefiero incluirte ¿cuál? El más similar. ¿Cuál es el más similar? Hatat penimit. Y excluirte el menos similar, que es hatat haof. Esta es la primera explicación de la Gemara que la dice Resh Lakish en nombre de Bar Kappara. Segunda explicación, Rabbi Yosef Amar Kra, Yohelena, lezo velo leacheret, benechalot mieta katuv, velazot lamali, y lavzot avamina Yohelena urge de Kra kamashmanan. Otra explicación nos dice Rabbi Yosef. Otra razón por la cual, cuando venimos a excluimos ¿cuál? Hatat haof. ¿Sí? Porque dice Rabbi Yosef,
En esta parashá, en el versículo, en Vaikra 6, versículo 19, dice Yohelena. Y Yohelena, si traducimos esa palabra, que es Yohal Ota, la comerá ella. ¿Cuál es ella? ¿Cuál es la que está hablando la parashá? Hatat Hitzonit. ¿Sí? Entonces, el hecho que dice Yohal Ota, más que únicamente esa es la que estamos hablando. Ota, ¿cuál? Hatat Hitzonit, y queda excluida otra que a pesar que se come, queda excluida. Otra vez, el pasuk dice Yohelena, comerás. O sea que el pasuk está hablando, Yohelena, comerás a ella. Ella es la que estamos hablando y queda excluida otra. Otra que normalmente sí se come. ¿Cuál es otra que sí se come? Hatat Haof. Por eso es la que queda excluida, es Hatat Haof, a diferencia de Hatat Penimit, que no, ni se come. Entonces, o sea, el miut es de Yohelena, o sea que te está hablando de una exclusión de un tipo de corbán que se puede comer, que es Hatat Haof. Dice la, entonces es así, queda excluido la palabra Yohelena, Hatat Haof. ¿Para qué necesitas la palabra Zot? Dice, no te voy a explicar. Porque si te hubiese dicho nada más Yohelena, no hubiese dicho, no, de ahí no excluyas. Porque urge de Kra, así el pasuk escribe. El hecho que te digo Zot, te digo, no, aquí hay una exclusión. Zot te viene a excluir. Zot te viene a enseñar que aquí te viene a excluir algo. Ahorita, ¿cuál te viene a excluir? Una que se puede comer. ¿Por qué? Porque dice Yohelena. Si no hubiese tenido la palabra Zot, hubiese dicho Yohelena no es una exclusión, sino urja de Kra. ¿Sí? El Zot te dice que hay una exclusión aquí. ¿Cuál es la exclusión? Yohelena, una que se puede comer. ¿Cuál? Hatat Haof. Por eso decimos que la que queda excluida es Zot, es que Hatat Haof y no Hatat Penimit. Muy bien. Otra razón que trae la Gemara, otra explicación, es de Rabá. Rabá Amar Kra. Asher ize ben Izaot akatum medaber. Aquí nos voltea ahorita todo. O sea, que leamos todo, te explico. Veatana falpi shena akatum medaber ela benechalot ka'amar. לעניין מריקה ושטיפה, אבל עניין כיבוס אשר יזקתים, יח אחד הנאכלות ואחד הפנימיות, אחד הפנימיות ואחד הנאכלות מבעלה. תני אחד הפנימיות ואחד הנאכלות. יח חטאת אופנמי, מיד החמנה זאת, יח חיצונה נמי לו, ריבה לחמנה תורת. ומה ראית? מסתברא חטאת בהמה ולרבויה שכן בהמה שחיטת צפון וקבלה כלי, וקבלת כלי, וקרן ואצבע וחודה ואישים. אדרבה, חטאת עוף ולרבויה שכן הזעה כמותה, הנחנף אישים. Escuchen bien ahorita lo que nos dice Rabá. Aquí Rabá nos voltea todo completamente. Otra vez, queremos dar otra explicación. ¿Por qué de la palabra Zot excluimos qué? Hatat Haof y no Hatat Penimit. Dice Rabá, te voy a explicar. Hasta ahorita entendimos que la parashá, cuando nos dice esa regla que cuando salpica la sangre en la ropa hay que lavarlo, originalmente fue dicho sobre qué? Hatat Hitzonit. La palabra Torat te incluye Hatat Penimit y Zot te excluye Hatat Haof. Dice Rabá, no es así. El pasuk cuando nos dice esta alajá que hay que lavar la ropa si salpicó la sangre del Hatat, en el pasuk 20, que es el que nos dice que tzarich lejapes, que hay que lavar, dice Asher Izeh, que es Izeh, lenguaje de Haza'a, de salpicación. Mashma, que estamos hablando de un tipo de corbán que su tirada de sangre, su aplicación de sangre en el Mizbeach es a través de Haza'a. ¿Y cuál es ese? Hatat Penimit. O sea que el pasuk, realmente el mekor, el original, nos está hablando sobre qué? Sobre Hatat Penimit. ¿Sí? Entonces lo principal de Kibuz, la halajá principal de Kibuz fue dicha sobre qué? Hatat Penimit. De Torat nos incluye qué? Hatat Hitzonit. ¿Sí? Y Zot nos excluye qué? Hatat Haof. ¿Se acuerda tu duda? ¿Por qué de Zot excluimos Hatat Haof y no Hatat Penimit? No se puede excluir Hatat Penimit porque lo principal, el Ikar, es Hatat Penimit. Ahí. ¿Sí? Así dice Rabá. Viene la Gemara y pregunta, pero un segundo. Mencionamos en nuestra Mishnah, ¿sí? Que el pasuk está hablando sobre qué. En la Mishnah dijimos, Afalpi, Sheena, Katum, Medaber, Ela, Benejalot, ¿sí? Dijimos en la Mishnah que el pasuk, lo original, está hablando en Korbanot, Hatat, que se pueden comer. ¿Cuáles son esos? No Penimit, porque dice Yahel. Eso no es Penimit, es Hitzonit. No, cuando la Mishnah nos dice eso se refiere a otra alajá, no a la alajá de Kibuz, sino a la alajá de Merikah Ushtifa, de enjuagar y lavar, que vamos a ver eso más adelante. Pero respecto a Kibuz, Asher Izeh Mitama, que el Lejabez Begadab, eso es nada más, eso fue dicho originalmente sobre qué? Sobre Hatat Penimit.
Dice la Gemara, si es así, hay otra cosa que no me cuadra en la Mishnah. La Mishnah nos dice, ya sea los que se consumen, el hatat que se consume, o sea, hitzonit, o ya sea el que no se consume, o sea, el penimit. Pero un segundo. Primero uno siempre dice el que es pashut, ¿sí? Y si es como acabamos de decir, no tenemos que decir ese orden el que se consume o el que no se consume, tenemos que decir el que no se consume, hatat penimit, y después el hatat hitzonit, porque el ikar fue dicho sobre hatat penimit. Dice la hermana, tienes razón, arréglalo. Primero di el penimit y después di el hitzonit, el que se consume. Dice la hermana, bueno, ok, listo, por ahorita todo me queda cuadrado, pero todavía hay algo más pendiente. ¿Qué acabamos de decir otra vez? Que el kibuz, la alajá de lavar una ropa que se salpicó una sangre, fue dicha principalmente sobre hatat penimit. Dice la Gemara, pero un segundo. ¿Por qué? ¿Por qué fue dicho originalmente sobre hatat penimit? Porque es sherizé, azá. Azá es hatat penimit, que es azá. Dice la hatat taof también mételo ahí. Porque hatat taof también, cuando se aplica al misbeach, se aplica a través de hazá, vehizá midam hatat al kira misbeach. También dice hazá. Dice, no, porque está escrito la palabra zot. Zot te viene a excluir eso. Dice la Gemara, entonces deberíamos de decir que hatat hitzonit también queda excluida, porque está la palabra que zot. Dice, no, porque por otro lado está escrito la palabra torat. Entonces te viene a incluir un caso. ¿Y quién te dijo entonces? Tenemos entonces torat que te viene a incluir uno. Y zot que te viene a excluir. ¿Por qué decís que torat te viene a incluir hatat hitzonit y zot te viene a excluir hatat taof? ¿Por qué no decimos al revés? Dice la Gemara, no. Ya que lo principal de la parashá es hatat penimit. Entonces, cuando te vengo a incluir un caso, prefiero incluirte un caso el más similar al hatat penimit. ¿Cuál es ese? El hatat hitzonit. ¿Por qué? Porque ambos son animales, ¿sí? Ambos requieren, las que mencionamos antes, ¿sí? Las siete cosas. Segundo, ambos requieren shejitá en el tzafón. Ambos requieren recepción de la sangre ¿en qué? En un utensilio. Cuarto, ambos se aplican en los cuernos del misbeach, el penimit en el misbeach interno y el hitzonit del misbeach externo. Quinto, se hace con el dedo del Cohen. Sexto, se hace en el ángulo, en la esquinita de cada cuerno, ¿sí? No en las direcciones, no en los lados, sino literal en la esquinita. Y sexto, séptimo, no recuerdo ¿sí? Que se hace que hay parte de los korbanot, de Hitzonit y Penimit, que van en el Mizbeach, a diferencia de Hatat Taof que no aplica nada de esto. Dicen, no, pero Hatat Taof es más similar a Hatat Penimit, de cierta forma, que ambos tienen Hazá, ambos son de Hazá. Dice, sí, tienen una similitud, a diferencia del otro que tiene 6 o 7 similitudes, las que mencionamos antes. ¿Cuántas son para tener claro otra vez? ¿Cuántas son similitudes que hay? Behemah, Shechitat Zafon, Kabbalah Bekli, Keren, Etzba, Judá y Shin. 7. ¿Sí? No, el otro caso es 2. Cuando antes dijimos que era 2 similitudes, el Hatat Taof similar con Hatat Hitzonit. Aquí es Hatat Taof con Hatat Penimit, entonces nada más una que es Hazá. Ok. Seguimos. Bai Rabbi Avin, Hatat Taof, Sheichnis Dama Betzavara, Bifnim, Mau, Tzavara Kichli Sharet Dame Umifsil, o Dilma Ketzavar Behema, Midama Marachamana Velo Besara. Ok, expliquemos. La Gemara tiene la siguiente duda. Rabbi Avin tiene la siguiente duda. Sabemos, hay un pasuk en Vaikra 6:23 que dice: Bechol hatata sheriva midama Elohel moel de Japer bakodesh lo teachel baresh tisaref. Cualquier korban hatat que se trae de su sangre, que se mete de su sangre, ¿a dónde? Al ejal, al Elohel moed, se invalida. Ya vimos esto anteriormente. Así dice el pasuk en Vaikra 23. La duda de Rabbi Avin es la siguiente: ¿qué pasa a un hatat taof? Que la sangre se ingresó al ejal, pero no ingresó independiente, sino ingresó dentro del cuello del animal. ¿Sí? O sea, ingresó el animal y dentro del cuello estaba ¿qué? La sangre. De tal forma que ahorita la sangre ingresó al ejal. ¿Se invalida o no se invalida? Por un lado podemos decir, mira, el hatat taof no requiere recepción de la sangre en un utensilio. ¿Por qué? Porque se aplica directo del cuello del of. ¿Sí? Entonces, por eso puede ser que el cuello se considera como klisharet, ¿sí? Entonces, es como si fuese que ya se recibió la sangre en klisharet, o sea, en el cuello que es klisharet, en caso dado, ¿sí? Y por lo tanto, cuando entra al ejal, se invalida, al igual que un hatat behemah hitzonit,
que se recibió su sangre en un Glisharet y entró al Ejal, se invalida también. Eso es un lado. O por otro lado podemos decir, no, el cuello del Of es como el cuello de la behema, de un animal. Que sangre que entró dentro del cuello de un animal, si entró al Ejal, no se invalida porque está escrito en la Torah, Asher Yubá Midama, que lo que tiene que entrar es la sangre sola y no que entre junto con la carne. Sí, o sea, con el cuello que es la carne. Si aquí también, si entró junto con el cuello, no se va a invalidar. Esa es la duda de la Gemara. Dice la Gemara de Rabbi Abin, dice la Gemara Tashema. Pirkesa venignesa lifnim vehazra keshera. Haichnisa pesula veritamech gabe koche kodashim de katani pirkesa viatza le darom vehazra keshera. Haotzia pesula ela hayatza lachutz itzricha le. Achanam yatza lachutz itzricha le. La Gemara intenta traer una prueba de una baraita. Escuchen bien esta baraita. De una deducción de una baraita. La baraita dice lo siguiente. La baraita está hablando sobre Hatataof, ¿sí? Un Hatataof que convulsionó, o sea que se le hizo Melicá. Y después de Melicá, cuando se agita, cuando se mueve, convulsiona. Y convulsiona después de la Melicá, claro, y antes de la Hazá, ¿sí? De la aplicación de su sangre. Y mientras que está convulsionando, eso causa que se mueva de un lugar a otro. Entonces eso causa que entre al Ejal. ¿Sí? Y después, como sigue convulsionando, sale del Ejal también. ¿Sí? A veces cuando convulsiona se mueve para un lado y vuelve para el otro lado. ¿Sí? ¿Kasher o no kasher? Dice la baraita keshera. Está kasher. Podemos deducir de la baraita que todo lo que está kasher es porque la razón que entró y salió es sola, meatzma. Como estaba convulsionando y por convulsionar entró y por convulsionar salió. Pero si alguien viene, un Cohen viene y lo mete, esta sangre, este cuello con la sangre adentro, lo mete y no fue por sí sola meatzma, ¿sí? Mashma que en ese caso va a estar pesulá. Se vemos que un hatataof que meten al ejal, no se mete solo, sino un Cohen lo mete al ejal, aunque la sangre no está sola, sino está dentro del cuello, se va a invalidar. Así vemos de la deducción de esta baraita. Dice la Gemara, no me cuadra esta deducción. ¿Por qué? Porque según esto, ¿qué acabamos de deducir? El hecho que la baraita dice que está kasher en Pirkesá, deducimos únicamente en Pirkesá, únicamente cuando convulsionó y entró ahí está kasher, pero si el Cohen lo trajo no me cuadra esta deducción. ¿Por qué? Porque respecto a animales koche kodashim, que la halajá es que hay que hacerle shejita al animal, ¿sí? Y después hay que recibir la sangre, ¿en dónde? En el norte de la Azara, ¿sí? Dice la baraita respecto a animales de koche kodashim. ¿Qué pasa si se le hizo shejita al animal? ¿En dónde? En el norte. Y después el animal que empieza a hacer, convulsionar. Y sale del área del norte de la Azara hacia el sur, antes de la Zerika. Y después, o sea, convulsiona, va para el sur, y otra vez sigue convulsionando y regresa al norte. Dice la baraita keshera. O sea, aquí también deberíamos de deducir lo mismo. Mashma que todo lo que es kasher es porque él estaba convulsionando por sí sola, ¿sí? Pero si un Cohen viene y lo saca del área del norte y lo mete al área del sur, mashma que ahí va a estar pesulá para proceder a hacer zerika. Pero no puede ser así, porque no hay duda que todo lo que se invalida un animal es cuando sale de la Azará, no cuando sale del área del norte al área del sur. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que porque ahí la baraita dice Pirkesá. Dice, no, porque ahí la baraita también menciona otro caso, que es cuando Pirkesá, cuando convulsionó y salió fuera de la Azará. Entonces, por decirte ese caso de convulsionar y salió fuera de la Azará, también aquí te menciona, convulsionó y salió fuera del área del norte de la Azará al sur. Entonces, pero no para que vengas a deducir lo que queríamos deducir. Entonces, aquí también, en la baraita anterior, cuando dice que convulsionó, ¿sí? Viene la razón que convulsionó y entró a alejar, no, en verdad no aplica nada más en convulsionó por sí sola, también cuando un Cohen lo metió. La razón que te dice convulsión es porque hay otro caso ahí que es cuando salió afuera de la Azara, y por eso se mencionó ese caso, pero en verdad no aplica solamente para cuando convulsionó Meatzma, sino también cuando lo mete la persona. Entonces no tenemos una solución para esta duda de esta baraita. Próxima duda dice la Gemara, Bain Rabbi Abin Ishpach al Haritzpa ve'asafa mau. עצרו דלא הצריכי רחמנק להישרת ואילקח אוספו וכשר, או דילמה מבסל פסל ברחמנק להישרת ואילקח אוספו ופסול. אמר רב התשמע, יכול להיות דם חטאת העוף טעון כיבוס, תלמוד לומר זאת, ויסל כדעתך מבסיל פסיל ברחמנה, תפוק לידה יפסיל לבאוויר כלי. אמר רבונה ברד רב יהושע ומדביק לי בצווארה. Escuchen bien esta duda, Rapotay. Dice Rabbi Abin lo siguiente, ¿qué pasa si
se cayó la sangre del cuello del Hatat Taof. Se le hizo Melicá y se cayó la sangre, ¿a dónde? Se derramó, ¿a dónde? Al piso, ¿sí? Al piso de la Azara. Y vino una persona, un Cohen, y recogió la sangre derramada en el piso. La recogió y la colocó ¿en dónde? En un recipiente, en un utensilio. ¿Esa sangre ahorita es kasher para Azara sobre el Mizbeach o no? Y Rabbi Abin explica su duda. Dice, por un lado, la Torah dice que hay que tirar la sangre sobre el Mizbeach directo, yeshirot, del cuello en el Hatat Taof hay que tirarlo directo del cuello al Mizbeach. Eso significa, el hecho que la Torah dice que hay que hacerlo así, eso significa que no se requiere un klisharet, ¿sí? Porque el mismo cuello del Hatat Taof se considera klisharet, ¿sí? Pero no es que está pasul. No se requiere un klisharet porque el mismo cuello es klisharet. Entonces, según esto, la persona cuando lo recoge y lo coloca en un klisharet, está kasher para azá, como una sangre que se cayó de un klisharet de un animal y volvió y lo vuelve y lo recoge. Ese es el primer tzad de decir. Así que la Torah nos dice, hazlo directo porque no necesitas klisharet. Porque el mismo cuello es klisharet. Pero si se cayó y lo recogiste en un klisharet, válido. O por otro lado podemos decir, no. La Torah, cuando te dice hazlo directo, es no porque no necesitas klisharet, sino porque si lo haces con klisharet, invalida la sangre. O sea que la Torah cuando te dice que tiene que ser del cuello, no es porque no necesitas klisharet, es porque Dafka tiene que ser del cuello. ¿Sí? Y si toca klisharet, se invalida. Y por lo tanto, si se derramó y lo recogiste, queda pasul. Esa es la duda de Rabbi Abin. Dice Rabba, te voy a traer una prueba de la siguiente baraita. Esta baraita la mencionamos antes. La baraita dice lo siguiente. Uno hubiese pensado que sangre de Hatat Taof que se salpicó sobre la ropa también requiere esa halajá, también requiere que se lave. Pero no. ¿Por qué? Porque hay un pasuk en Vaikra 6:18 que dice Zot Torata Hatat. La palabra Zot te viene a excluir un caso. ¿Qué te viene a excluir? Te viene a excluir el caso de Hatat Taof, que si se salpicó de la sangre en la vestimenta, no aplica esta halajá de que hay que lavar. Pero un segundo. Si hubiésemos pensado como el segundo tzad, como el segundo lado de la duda, que la Torah, cuando te dice que en un Hatat Taof hazlo directo, es porque si lo metes en un klisharet, invalida esta pasul. ¿Para qué necesitas la palabra zot? Para excluirte de lavado esto, ¿sí? La halajá es que cuando toca un kli o cuando entra a su espacio aéreo, ¿sí? ¿Sí? La sangre se invalida para azá. Si tú me dices que un klisharet invalida la sangre de Hatat Taof, ¿sí? No nada más es cuando llega el kli, sino también cuando está en el espacio aéreo. Entonces sale que cuando si se llegó a salpicar de Hatat Taof hacia la ropa, antes de tocar la ropa, apenas entra el espacio aéreo de la ropa, ya se invalida. Y la halajá es que sangre que fue invalidada para azá antes de que tocó la ropa no requiere que kibuz. Entonces, ¿para qué necesitas una palabra zot para decirte esto zot aplica para acá, pero en esto no requiere kibuz? No necesitas zot sin eso. Si decimos que el klisharet invalida, su espacio aéreo también invalida. Entonces, cuando llega, antes de tocar la ropa, cuando ya está en el espacio aéreo aquí, si ya se invalidó y después tocó la ropa, la halajá es que cualquier sangre inválida que toca la ropa no aplica lavado. Entonces, ¿para qué necesitas la exclusión de zot? Dice Rabuna de Rabbi Yoshua, no hay prueba. ¿Por qué? Entonces, un segundo, sabemos que ¿qué? La prueba es, entonces sabemos que efectivamente un klisharet no invalida, ¿sí? Sabemos que klisharet aparentemente no invalida y por eso estaría kasher la sangre y por eso si toca la sangre, la ropa, hubiésemos dicho que sí requiere lavado y por eso necesito la palabra zot para decirte que no. Así la demás quiere decir, si demás dice Rabuna de Yoshua, no hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? Puede ser que la varita está hablando en un caso que la persona itzmid, ¿cómo se dice itzmid? Pegó, juntó la ropa al cuello cortado del off. En ese caso de tal forma que la sangre no estaba en el espacio aéreo previo. Entonces no tienes como traer prueba para acá porque no hubo espacio aéreo previo. ¿Sí? Próxima duda. Baimine Levi. Nitaz mi beged le beged mau. Mi beged kama itchele le kibus o dilma lo. Amar le zo she'ela. Taun kibus mima nafshach. Iosfo bekasher hakasher ויוספו פסול. ענה כרבי עקיבא סבירה לי דאמר הייתה לו שעת הכושר ונפסלה
Dama ta'un kibus. Ahorita la Gemara trae una duda de Levi. Le preguntó Levi a Rebbi lo siguiente. Escuchen bien este caso. Ahorita vamos a hablar no de Hatataof, la duda no es de Hatataof, sino de sangre de Behemá. ¿Sí? Behemat Hatat. ¿Qué pasa si la sangre de Behemat Hatat se recibió en qué? Si le hizo shejitar al animal. ¿Se recibió la sangre en qué? Klisharet. Muy bien. Como debe ser. Y después salpicó de esa sangre. Todo bien, salpicó de esa sangre sobre la ropa, sobre una vestimenta. Y de esa vestimenta volvió y salpicó la sangre ¿a dónde? A una segunda vestimenta. ¿Entendieron el caso? Salpicó. Exactamente. Entonces, todo estaba perfecto, shejitá bien, recepción de la sangre bien. De esa sangre salpicó a una vestimenta, a una ropa, y de esa primera vestimenta salpicó a una segunda. La duda de Levi que tiene de Rebbi, la duda que le hace, la pregunta que le hace Levi a Rebbi es si hay que, obviamente la primera ropa hay que lavarla, ¿sí? Seguro. La pregunta es si la segunda duda, si la segunda ropa también o no. Entonces, ¿cuál es la duda? Y Levi explica su duda. Por un lado podemos decir, mira, cuando ya cae en la primera ropa, en la primera vestimenta, ahí el hecho que te decimos que hay que lavarlo y tirar la sangre, o sea, lavarla, ¿sí? Y tirarlo, significa que la sangre está ¿qué? Que está inválida ya. Entonces, cuando cae en la segunda, ya está inválida, entonces no hace falta lavarla. O por otro lado podemos decir, no, también que cayó en la primera vestimenta, también después de que cayó en la primera vestimenta, hay que lavarlo para que no vayas a sacarlo, pero la sangre que está ahí todavía sigue válida para que, para Azá, entonces cuando viene y salpica la segunda, sigue válida, y por lo tanto también la segunda requeriría kibus, ¿sí? Si hubiese estado inválida cuando llega la segunda no requiere, porque es sangre inválida, no hace falta kibus. Esa es la duda acá. Si cuando llega la primera, te decimos lavamos, ¿por qué lavas? Se va a caer, se va a botar. Ah, porque está inválida. Entonces cuando llega la segunda no requiere kibus. O no, lava porque no vaya a salir con eso, pero todavía está válida y cuando llega a la segunda todavía requiere kibus. Esa es la duda de Levi. Muy bien. Así le preguntó Levi a Rebbi. Le responde Rebbi a Levi. Muy buena pregunta. Muy Zoshela. Esto es una buena pregunta, pero te lo voy a responder. Así le dice Rebbi. La segunda ropa, la segunda vestimenta requiere lavado. ¿Por qué? Mi manashach. Dice así. Si la halajá es que uno podría agarrar la sangre que se salpicó en la primera ropa y aplicarla en el misbeach, o sea que al estar en la primera ropa no se invalidó, o sea como el segundo lado que queríamos decir, entonces la sangre está kasher 100% y por lo tanto cuando llega a la segunda ropa, obvio que va a requerir ¿qué? Kibus. Pero también si decimos que cuando está en la primera ropa ya se invalida, ¿sí? Aún así, también si decimos que cuando está en la primera ropa se invalida, aún así, si va a la segunda ropa, hay que lavar. ¿Por qué? Porque yo opino, dice Rebbi, como Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva opina que cualquier sangre de Korban Hatat, aunque esté inválida, si llegó a tener un periodo de validez y después se invalidó, aunque está inválida después, requiere kibus. Entonces dice aquí, también si decimos que al tocar en la primera ropa está pasul, listo, pero tuvo un periodo de validez previamente. Entonces cuando llega y toca en la segunda, está inválida, sí, pero tuvo un periodo de validez y por lo tanto, ¿qué? Requiere kibus. Así le responde revise mi manashach. Si al tocar la primera sigue estando kasher, obvio necesita la segunda, ¿qué? Kibus. Y si está pasul, pero antes estaba kasher, entonces ya que tuvo un periodo de validez previo, aunque ahorita está inválido, vamos como la opinión de Rabbi Akiva. Le dice Rebbi, yo opino como Rabbi Akiva que cualquier sangre inválida que tuvo un periodo de validez previo requiere kibus. Por eso en este caso le dice Rebbi a Levi, va a requerir esta segunda ropa, seguro que kibus. Ya sea que al tocar la primera se mantiene kasher, o también si al tocar la primera se invalida la sangre. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.